En RCR presentamos Nuestra Tierra. Entrevistas, noticias de actualidad del acontecer nacional e internacional, informes y comentarios matizados con la música del Perú profundo. Nuestra Tierra, con la conducción de Lizardo Causo. Bienvenidos. Bien, amigos, retornamos aquí a Nuestra Tierra. Estamos ya conectados a través de nuestra plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional, a gran parte del país, y en Lima, Lima Norte y Lima Sur a través de Cable Más, canal 796. Vamos a nuestra entrevista central. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el trabajo forzoso en nuestro país, al que también se le ha denominado la esclavitud moderna, y a pesar de ello, muchos peruanos y peruanos no conocen en sí en qué comprende este trabajo forzoso. Vamos al respecto a dialogar con Donela Villegas, especialista del proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso de CHS Alternativo. Donela, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Buen día, Lizardo. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, sí, precisamente para dialogar de lo que es el trabajo forzoso en el país, ¿no? Porque viendo acá las informaciones, se dice que el 54% de peruanas y peruanos no comprende qué es el trabajo forzoso. ¿A qué se le denomina trabajo forzoso? Bien, cuando hablamos de trabajo forzoso, estamos hablando principalmente de la existencia de la prestación de una actividad o un servicio, y que esta actividad o servicio se realiza de manera involuntaria y existe una amenaza de una sanción o de una pena. Es decir, estas son como las tres condiciones más importantes a considerar: la existencia de ese trabajo o esta prestación del servicio, que se dé de manera involuntaria, es decir, que no haya un consentimiento en algún momento de la relación laboral, y que se manifieste alguna amenaza de una sanción o de una pena. Estos tres elementos que mencioné se pueden manifestar de manera muy diversa dependiendo del contexto en el que nos estemos manejando. Es decir, se puede manejar de manera más explícita, más violenta, o de manera un poco más moderada o más implícita, ya que se puede manifestar en entornos ilegales, en entornos informales y en entornos formales. Y dependiendo de ello, va a ir variando cómo este delito se configura o cuáles son las características del mismo, pero debe cumplir como que estos elementos centrales. Ahora, Donela, ¿se diferencia? Porque, bueno, hay unas características parecidas de lo que puede ser la trata de personas. Sí, hay cierta relación con la trata de personas. Incluso el trabajo forzoso puede ser consecuencia de la trata de personas. Sin embargo, cuando hablamos de trabajo forzoso, hablamos de que ya se materializa la explotación en sí, es decir, ya existe este aprovechamiento de esta actividad o este servicio en el momento que se da. No hay como todo el proceso de la trata de personas, sino que se da de manera, ya existe la explotación. Es decir, ya tiene que haber una actividad que se esté realizando, y ya tienen que darse como todos estos elementos de explotación a la persona. Ahora, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuáles son los trabajos forzosos más comunes que se presentan o de mayor porcentaje? Bien, cuando hablamos en el caso peruano, tenemos primero una gran debilidad, y esa gran debilidad es que hay muy poca información, hay muy poca denuncia, y esto precisamente es por lo que mencionabas al inicio. Hay un gran desconocimiento de qué es el trabajo forzoso y cómo identificarlo, ya que, como mencionabas, el 54% de personas, de acuerdo a una encuesta que se realizó en abril de este año del IEP, no sabe qué es el trabajo forzoso, no puede identificarlo, y por ende no hay mucha denuncia. Sin embargo, el trabajo forzoso se puede dar en cualquier contexto posible, es decir, se puede dar tanto en una relación laboral ilegal de tala de madera, como también se puede dar en trabajadoras domésticas en
una ciudad, por ejemplo, en Lima, en una gran ciudad, se puede dar el trabajo forzoso en una trabajadora doméstica, pero este no es denunciado porque primero es poco fiscalizado y segundo es poco conocido, no sabe qué es el trabajo forzoso, no lo puede identificar, no puede acudir a las autoridades. Es por ello que, bueno, hay poca información en este momento de acuerdo a lo que es el trabajo, de acuerdo a cuáles son los mayores espacios de incidencia de trabajo forzoso, pero generalmente son en contextos informales o contextos ilegales, donde no se puede fiscalizar, donde no se ha podido observar suficiente pero de acuerdo a las cifras, son cifras muy bajas cuando hablamos en cuanto a denuncias, ya que, por ejemplo, según el Ministerio Público, entre enero del 2017 hasta el 2020 solamente se han registrado 28 denuncias por trabajo forzoso. Es decir, estamos hablando de un delito que es muy poco denunciado y por ende es muy poco explorado en el país. Y quizás eso se dé porque en realidad no sabemos cuáles son las cifras totales del trabajo forzoso de nuestro país por la falta de denuncia y también quizás porque, como tú lo has explicado, no saben identificar que es un trabajo forzoso y tampoco saben cómo denunciarlo. Efectivamente. Como mencionas, hay muy poca denuncia, hay muy poco conocimiento. Este todavía es un delito que está básicamente en constante exploración. Se está todavía aprendiendo mucho de cómo se manifiesta este delito en el Perú. Por ejemplo, de acuerdo a la misma encuesta realizada por el IEP, el 14% considera que ha sido víctima de trabajo forzoso, de acuerdo a lo que se les presentó, a las definiciones que se les presentó y a las características que se les presentó. Es decir, estamos hablando de aproximadamente más de 3 millones de personas que consideran que en algún momento de su vida han sido víctimas de trabajo forzoso. Sin embargo, como las cifras que mencioné de denuncias son muchísimo más bajas, no se refleja, y esa es una gran debilidad que tenemos en este momento. No se refleja cuál es la situación real del trabajo forzoso y estamos aparentemente muy lejos de poderlo conocer en este momento. Y bueno, también en esta encuesta, 20% de ellos señalaban que esto es una situación frecuente, es algo común. Es decir, aparentemente hay una percepción de que hay altas cifras de trabajo forzoso, pero estas no son reflejadas en las denuncias que hay sobre el trabajo forzoso. No vemos que se compagine esa alta percepción del trabajo forzoso con las denuncias que existen. Hay poco conocimiento de dónde denunciar, cómo denunciar, como lo mencionas. Muy pocas personas, solamente el 2% mencionó a la SUNAFIL como un lugar para denunciar y un 2% también se mencionó a la policía como un lugar para denunciar. Es decir, no se conoce cómo denunciar ni dónde denunciar. Ahora, el trabajo forzoso puede ser impuestos a adultos, también a niños y niñas, adolescentes, y lo pueden hacer autoridades estatales, empresas privadas o individuos, ¿no? Se encuentra en todos los tipos de actividades económicas. En nuestro país, por ejemplo, ¿cómo se puede identificar este trabajo? O, mejor dicho, ¿se ha dado en mayor proporción en jóvenes adolescentes, comparando con adultos, por ejemplo? Bueno, de acuerdo a lo que preguntas, efectivamente hay ciertos grupos vulnerables a ser víctimas de trabajo forzoso. Es decir, todos podríamos ser víctimas de trabajo forzoso, pero efectivamente en cuanto a los niños y adolescentes menores de edad, son grupos más vulnerables a ser víctimas de trabajo forzoso. ¿Cuáles podrían ser algunas señales de alerta o cómo identificarlo, cómo poder prever una situación de trabajo forzoso? Lo primero, existen las falsas ofertas de empleo, que eso suele ser el medio de reclutamiento más común. Es decir, estos trabajos donde se ofrecen, donde lo que se destaca son los salarios muy altos, mucho más altos de lo que suele ser un salario cotidiano, donde te ofrecen adelantos de tus salarios, donde te dicen que no necesitas experiencia o necesitas muy poca experiencia, no hay claridad suficiente con las tareas, no sabes exactamente cuál es el lugar de trabajo, no sabes exactamente las condiciones de trabajo. Es todo, cuando lo que más se destaca es los grandes niveles salariales en relación a una poca o nula experiencia.
Eso es una primera señal de alerta y que generalmente esta suele tener un público específico que, bueno, muchas veces pueden ser jóvenes o personas que hayan tenido poco acceso al estudio, entre otras cosas. Otra señal de alerta ya al momento de estar trabajando, el uso de la violencia, si te amenazan, hacerte daño a ti, hacerle daño a algunos familiares, si te amenazan tales con denunciarte por algún delito que ellos alegan que tú podrías haber cometido, si eres un migrante por tu situación migratoria. Son como algunas cosas que podrías considerar, si te controlan tus movimientos, si no te permiten comunicarte. Es decir, hay un aprovechamiento de vulnerabilidades que existen algunos grupos que las manifiestan más que otros, como por ejemplo los menores de edad. Esto se puede manifestar en niños, en adolescentes, en personas migrantes internos o migrantes del exterior, entre otros grupos. Y se ha presentado seguramente mayor incidencia en los tipos de explotación sexual, mendicidad forzada también puede ser, y en trabajos domésticos. ¿En nuestro país estamos en esos índices altos, en Perú? Sí, efectivamente, cuando hablamos en cuanto al trabajo infantil, que fue una de las cosas que mencionaste, esos son una de las formas de tenerlo. Por ejemplo, la mendicidad, por ejemplo, hacer trabajar a niños en distintos espacios y contextos. Lo que tú mencionaste son, por supuesto, situaciones donde se puede configurar el trabajo forzoso. El trabajo doméstico también es uno de ellos. Es un lugar donde, como mencioné, es poco fiscalizado, es un entorno privado, es decir, no puede ingresar allí una fiscalización, no se puede conocer cómo es el contexto y el entorno laboral de esa persona. Generalmente son mujeres las que trabajan como trabajadoras domésticas, las cuales pueden manifestar diversos tipos de explotación que puede llegar incluso a ser trabajo forzoso. Por ejemplo, cuando tal vez al inicio de la relación es una relación normal, pero tal vez al momento de quererse ir, les dicen que no se pueden ir, les retienen sus documentos, les cierran el lugar, les cierran las puertas del lugar de trabajo. Ahí estamos hablando de que puede ser un caso de trabajo forzoso, por ejemplo, en el trabajo doméstico, y es difícil poder detectarlo y poder que esta persona, generalmente una mujer, pueda llamar a las autoridades y comunicarse y decir: no me dejan salir de mi trabajo, estoy encerrada. Ahora, hay que reiterar entonces que este tipo, el trabajo forzoso, pues es un delito, ¿no?, tipificado en nuestras leyes peruanas. ¿Y se sabe cuáles son las sanciones según las normas a lo que puede demandar este tipo de delito en nuestro país? ¿Penas de cárcel, por ejemplo, ¿a cuántos años? Sí, por supuesto. En el Código Penal peruano, en el artículo 129O, el trabajo forzoso es un delito contra la dignidad humana y tiene una pena privativa de la libertad de un máximo de 25 años. Es decir, no estamos hablando de un delito menor, estamos hablando de un delito que puede tener una pena privativa de la libertad bastante alta. Bien, y finalmente, Donela, seguramente que la pandemia ha contribuido para colocar a los jóvenes en una vulnerabilidad laboral, ¿no?, por este tipo, y lamentablemente por el COVID-19. Sí, efectivamente, el COVID ha traído consecuencias abrumadoras cuando hablamos de trabajo, ya que las condiciones de trabajo se han precarizado aún más, si se puede decir. Los niveles de informalidad en este momento son superiores al 70%, se estima. Y bueno, básicamente lo que pasa en este contexto es que la informalidad también puede ser un contexto que pueda generar situaciones de explotación que puedan ser trabajo forzoso, ya que no existe esta fiscalización, no existe el seguimiento de las condiciones del trabajo de acuerdo a la ley, entre otras cosas, y eso ha traído como consecuencia la posibilidad de un gran aumento en la necesidad de acceder a un trabajo, de mayores niveles tal vez de pobreza, de pérdidas de los empleos, entre otras cosas, lo que hacen que las personas sean más vulnerables a acceder a cualquier tipo de trabajo que se te presente y considerar que no existe ninguna otra opción, y se someten a situaciones de explotación, a situaciones de trabajo forzoso, por este mismo contexto que les ha orillado a ello en consecuencia al COVID-19, a la pandemia que hemos tenido. Así es. Bien, vamos a
seguir analizando este tema. Muchas gracias, Donela Villegas, por este contacto y estas definiciones que nos has dado a conocer también a nuestros oyentes que nos escuchan en gran parte del país sobre este tema que, como lo dice esta encuesta, ¿no? El 54% de peruanos y peruanos no comprende qué es el trabajo forzoso, pero el 14% ha sido víctima incluso de este delito. Hay mucho por conversar y también mucho por informar al respecto. Te agradecemos por esta participación aquí en RCR. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Donela Villegas, especialista del proyecto Compromiso contra el Trabajo Forzoso de CHS Alternativa. Nuestra tierra.